Aquí comienza una competición entre los mejores restaurantes de Euskal Herria. Un recorrido en el que comprobaremos cómo nuestros restauradores ponen toda la carne en el asador con el fin de defender el negocio en el que han depositado tantos esfuerzos e ilusiones. 4 restaurantes jugarán sus cartas para ser el mejor en su especialidad y ganar los 1.000 euros. Entre ellos se puntuarán valorando del 0 al 10 en 5 categorías. El espacio, donde tendrán en cuenta la localización, la decoración y el ambiente en el local. La cocina, en la que valorarán sus dimensiones, equipamiento y la distribución. El menú, del que tendrán que puntuar la comida, la elaboración y la calidad de los productos. El servicio, aquí valorarán la atención recibida por parte del personal de sala. Y por último, la relación calidad-precio de la comida. Yo, como cocinero, también votaré y al término del programa conoceremos mi puntuación, que puede dar un giro a la calificación final. Ponemos las cartas sobre la mesa porque comienza el juego. Avui estem a Barcelona. Hoy estamos en Barcelona. Una ciudad cosmopolita con una impresionante oferta gastronómica. No es de extrañar que aquí la cocina vasca haya tenido desde siempre una gran presencia. ¿Quién lo puede dudar? ¿Es tanto lo que nos une a vascos y a catalanes? Por eso, y por mucho más, nos hemos propuesto dar con el mejor restaurante vasco de Barcelona. Así que vamos ya en busca del primer participante de hoy en Joc de Cartas. Hola, soy Ana López de la Madrid, copropietaria y sommelier del restaurante Igeldo en el Eixample de Barcelona. Aunque ahora mismo soy una barcelonesa más, mi amona y mi padre son de San Sebastián, de la Torre Satrústegui, de Igeldo. La otra pata del negocio es Gonzalo, mi socio. Él se encarga de cocinarlo todo. Aquí traemos la materia prima de Euskal Herria. A nuestros chuletones solo les falta bailar un sorchico. Otro punto fuerte del local son las brasas. Aquí tenemos muy buenos humos. Yo como sommelier me encargo de recomendar los mejores vinos para que todo el mundo se vaya con el maridaje perfecto. Otra de mis pasiones es viajar, pero como no me gusta hacer fotos, yo misma hago mi diario de viaje en acuarela. Nosotros somos gente de paz, no venimos aquí con el hacha de guerra, que conste. Eso sí, ganas de ganar hay muchas, ¿verdad, Gonzalo? Claro que sí. Ojo, que este es navarro y si se le mete algo entre ceja y ceja, no para hasta conseguirlo. Buenos días. ¿Ah? ¿Qué tal? Adelante. Ana, benvinguda a Joc de Cartas. Moltes gràcies. ¿Cómo estás? Muy animada. Me gustaría que nos cuentes un poco cuál ha sido tu trayectoria profesional dentro de la hostelería. Yo estudié dirección de empresas hoteleras, me fui a Chicago a aprender inglés y trabajar en restaurantes y luego me fui a Arzac a trabajar. Y ya cuando vine aquí hace 15 años empecé a trabajar en la sala y me empecé a formar en estudios de sommelier. ¿Cómo decides participar en Juego de Cartas? Bueno, siempre son retos en la vida. Soy un poco tímida y digo, pues cuanto más reto, mejor. Vamos a por el siguiente participante. Perfecto.
Aupa, soy Iker Amas, chef y propietario de la Bercho Taberna, aquí, en Gracia. Aunque vivo aquí en Barcelona, yo soy un donostiarra de pura cepa. Mi restaurante es uno de los pocos en los que todo es puramente vasco. Las chuletas, los pimientos vienen de donde tienen que venir. Por ejemplo, los piquillos de Lodosa. Hasta las lechugas traemos de Euskadi. Y son tan vascas que están a punto de sacarse el lega. No te digo más. En nuestra carta no pueden faltar platos pues como la tortilla de bacalao, los chipirines en su tinta y, como no, en postres, el queso de azabal con membrillo y nueces. Nosotros apostamos por la cocina vasca tradicional. Moderneces, las justas. Y aunque aquí somos la Bercho Taberna, lo único que yo canto son los goles de mi equipo, la Real. No tengo miedo a las críticas porque sabemos muy bien lo que hacemos. Que con el dinero del premio que haría, lo reinvertiría en el restaurante o lo destinaría a un proyecto social. Opa, Iker. Kaixo, David. Kaixo. No? Bai. Bai, barrura. Venga. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué Ponte tal? aquí. Apa. Ana. Iker. Ongi etorri o benvingut. Beti, ongi etorri, siempre. Noski. ¿Os conocíais, chicos? ¿No? No, ¿qué va? ¿Qué restaurante tienes? Yo tengo la Bercho Taberna. Bueno, somos bastante nuevos, llevamos 3 años. Ah, vale. Tampoco... ¿Y tú cuál tienes? Yo tengo Igeldo. Ya lo conozco. ¿Cuál es la principal razón que te ha traído a Juego de Cartas? Bueno, yo creo que es una buena experiencia, ¿no? Y no vengo concretamente a nada, sino a pasar un buen rato, a vivir la experiencia y a enseñaros un poco nuestra casa. Si os parece, vamos a seguir conociendo o buscando pequeños rincones de Euskal Herria en la ciudad condal. Así que vamos a por el siguiente participante. Kaixo, soy Renata Ribeiro, cocinera, copropietaria del restaurante Anardi en el barrio de San Antonio. Soy brasileña, pero llevo ya 10 años en Barcelona. Aparte de catalana y brasileña, me siento muy vasca. Ollana es el otro 50% del negocio, ella es azpeitiarra. Desde Azpeitia nos llegan auténticos tesoros como el chorizo, la chistorra y el mejor queso del mundo, el queso Idiazábal. En nuestro restaurante nunca faltan unos buenos huevos fritos, un chuletón y una infinita barra de pinchos. Pero yo no me olvido de mi esencia brasileña. Por nuestras parrillas pasan chuletones y picañas que nos salen de vicio. En el poco tiempo libre que tenemos, intentamos hacer ejercicio, porque está claro que el buen comer nos pasa factura. ¿Qué haríamos con el premio? Pues seguir saboreando la vida. Nos iríamos a una buena sidrería. Você não teve paciência de esperar. Você não teve paciência de esperar. Tudo é questão de acreditar, de ir mais longe, de enxergar, seguir em frente, caminhar, querer saber. Buen día, Renata. ¿Qué tal? Buen día. Encantada. Adelante. Nada passa desapercebido. Hola. Hola, ¿qué tal? Existe mais sabido. Me gustaría saber cuándo arranca tu pasión por la cocina. Yo nací y crecí en el restaurante de mis padres y ahí pues he pasado 20 años de mi vida, ¿Por qué Juego de Cartas? porque me encanta comer y me encanta cocinar. Y sobre todo porque me gustaría mucho pues homenajear a mi familia vasca, que es la gente que nos ha apoyado con ese proyecto, con el proyecto del restaurante, y como están lejos, yo quiero que vean el restaurante, que estén orgullosos de lo que hacemos. ¿Te gustaría ganar Juego de Cartas? Ganaré. Venga, Ya solo nos queda conocer al último participante, al último restaurante. ¿Quién será? Salimos de dudas ahora. A la matéis. Kaixo, soy Jordi Navarro, propietario del Chapeldún Egarri, situado en el Eixample de Sant Andreu Nou Barris.
Soy un catalán enamorado de Euskal Herria. Este idilio empezó hace 30 años en un viaje a Donosti y dura hasta hoy. Aquí le echamos muchos huevos a la vida. Por eso podéis encontrar en nuestra carta unos huevos cojonudos o unos huevos de la hostia Pachi. Además hacemos unas croquetas de queso Idiazábal para chuparse los dedos. Por no hablar de nuestras magníficas piparras que traemos directamente de Ibarra. Mis dos pilares en el Chapeldún son mis dos sobrinos, Marc y Didac, un tridente difícil de derrotar. Aparte de la gastronomía, también me gusta la música de los 80 y también el pádel. ¿Qué se le va a hacer? Ya no antiguo. Si ganamos es porque este equipo lo da siempre todo. Así que el premio es para pegarnos una buena fiesta juntos. Y vamos a ganar porque por algo somos ¡Chapeldunes! En Barcelona. Pues benvinguts a Barcelona, amigos. Ya ven que lo vasco triunfa en la ciudad condal. Y a lo largo del programa veremos reforzada esta idea todavía mucho más. Pero empecemos a jugar. Y lo hacemos en el Chapeldún Egarri, el negocio de Jordi Navarro en el barrio de Sant Andreu. Oh, Barcelona. Eso. Bien. Para eso. Os habéis juntado un donostiarra, una mitad donostiarra, mitad catalana, una brasileña enamorada de Euskal Herria y de Barcelona, y un catalán. Esto puede ser tremendo, Eso es un poco Babel, ¿no? A ver qué. Esto promete. Yo os voy a invitar a que entréis, recordad que tenéis que ver todo bien, eso que veáis lo tenéis que plasmar en puntos y en votaciones. Con lo cual, adelante, los que vamos a conocernos. Muy bien. Mira, Caramba. mira qué pizarra más chula. Pues sí, ¿eh? Y Keller, ¿eh? Importante, ¿eh? Hombre, sí. Cerveza esto- ahí de Euskadi toda la vida. El hecho de que tengan una marca de cerveza de Euskadi, pues está muy bien. A mí me evoca muchos recuerdos. Este local es especial para ti. Sí, tiene mucho sentimiento porque en este local estaba mi padre. Y es donde tenía el taller de coches. Ya a los 30 años pasados decides dar un giro a tu vida, sales del sector automóvil y te metes en hostelería. ¿Cómo es eso? Aproveché que se jubiló mi padre y me gustaba mucho el tema de hostelería. Conforme empecé a estudiar hostelería, cada vez noté que me gustaba más. Y está muy bien decorado con todos los aperos de labranza. No, parece que estás en Herramientas de- en el País Vasco de verdad. Sí, sí, sí. Hombre, una buena talla, aquí, de madera. Mi opinión es que no hace falta esto para ser vasco de verdad, ¿no? Sí, mira, han puesto paisaje, Euskaldún, la montaña pegando al mar. ¿Dónde Eso muy debe ser? bonito no es, la verdad. Comparado a lo que es Euskadi, por Dios. Hombre, Yo no lo veo, ¿no? A mí no me transporta a estos montes y a esto. Yo lo he visto más bien feo. Yo no lo tendría, por ejemplo. ¿De dónde viene el nombre Chapeldún? ¿Por qué ese nombre? Pues mira, el nombre de Chapeldún vino porque empecé a buscar en un diccionario para buscar un nombre comercial y entonces encontré que Chapeldún se adecuaba mucho a un nombre corto, muy vasco y, coño, que es campeón, ¿no? ¿Sabes más palabras en euskera aparte de Chapeldún? Kaixo, es que picasco... Hay que ponerse al día, hay que ponerse al día. Hay que ponerse al día. joder, qué chulada, ¿eh? Felicitaciones porque estaba todo impecable, ¿no? ¡Envidia pura! Mi cocina es fea. Mira la chuleta, Mira, la a ver qué chuleta, a tal. ver. A ver lo alto, yo quiero ver el alto. Buena carne, ¿eh? Qué chuleta nos vamos a comer, ¿no? Con su beta, bien puesta, muy buena pinta. Que como tú saber, ves ¿eh? que en un tradicional vasco hagan calzots. Yo no los haría. Yo no he venido a poner pan con tomate, yo he venido a hacer cocochas al pil pil, ¿Ves? Purista. el bacalao Pues al está pil muy pil. bien, oye. Cada bien. uno que haga lo que tiene que hacer, lo Claro. suyo. Yo soy Pues vasco, mira. hago lo que tengo que hacer. Da gusto que haya de todo, puristas, no puristas, porque si no sería un rollo si todos fuéramos iguales. Por lo que se ve, el Chapeldún Egarri no alcanza en cuanto a decoración el nivel de vasquitud reglamentario. La cocina es ya otro cantar, aunque en el fondo parece pecar de lo mismo, ya que en ella se elaboran pan tumaca y otros barbarismos por el estilo. Vamos, que el EGA culinario no lo saca, al menos para algunos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Bienvenidos, Hola, buenas. bienvenidos a Chapeldún. No me gustaría que marchéis de aquí sin probar nuestras tapas, que a la gente es lo que más le gusta, y de segundo una buena chuleta
a la brasa de encina con sarmiento. Viendo el tamaño de la carta, el chuletón va en proporción también, ¿no? Todo va en proporción, aquí, a lo vasco. Parecía que tenías las dos tablas de los mandamientos ahí puestas. ¿Qué os parece la carta? Muy vasca no la veo muy de piqueo, de lugar de tapas, sin más. La tortilla de bacalao, por supuesto, sí, pero una mayonesa de albahaca yo creo que la desvirtúa. Chocos de sepia de la costa, pues me los tomo en Málaga. Yo antes de poner chopitos pongo chipinones en su tinta. Tenemos ahí un purista en el grupo, muy vasco. De primero vamos a hacer unas patatas pamplonicas. ¿De acuerdo? De seguido unas croquetas de queso y azábal. Correcto. Y una morcillita tradicional con pimentitos asados al conajillo. Muy bien, Jordi. Qué bien, un poco de sidra. Sí, Vamos a ver aquí una buena sidrita. Oye, Jordi, ¿este artilugio cómo funciona? A ver. Pues mira, este artilugio, pues la verdad es que es muy fácil. Apretamos el botón y escanciamos la sidra. ¿Señora? Está buenísima. Suelta todo el aroma y todo el carbónico, está bien, sí, sí. Bueno, yo soy menos de chismes y de inventos y más de aprende a escanciar. Brava con pimentón. Sí. No dejan de ser unas patatas con unas salsas. No me ha recordado a ningunas patatas que yo hubiera comido en Pamplona. Un pan de coca, bien torradito con tomate. Que ni se me ocurre sacar pan con tomate, o sea, no. O sea, pan con tomate tienes en otros 5.000 bares de Barcelona. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous... Han cogido un punto de acartonadito. O sea, no están melosas. El día que venga a mi restaurante me da miedo. Malo no está, pero no es un plato que yo pediría, por ejemplo, que repetiría, ¿no? Adquiere más protagonismo el romero que la chistorra. Exacto, a eso voy. El romero se ha comido la chistorra. Han comentado de que tenía el aioli demasiado romero. Puede ser, y lo rectificaremos o investigaremos y miraremos a ver a lo lo que mejor pasa. Pero con bueno, el romerito. a ver si tenemos más suerte con el Claro. segundo plato. Unas croquetas de queso y azábal. A ver si os gustan. A mí me gustan más lechosas las croquetas. Estas tienen caldo, no tienen mucha leche, ¿no? Entonces... Yo soy bastante loco de los fritos. Me parece que está muy fina, la masa muy bien elaborada y el punto de cremosidad muy bueno. Para todo lo que se ve por ahí, están muy correctas. A ver, ¿se puede decir que es una buena croqueta? Sí, es una buena croqueta, sí. Aquí tenéis la morcilla tradicional de Burgos, con sus pimentitos de asado y unas guindillitas. Gracias, Jordi. Venga, aprovecha. Una baldosa para comer. Bien, ¿no? Oh, que está bonita. Para el local que estamos, que parece todo como que muy tradicional, tener una vajilla, digamos que algo especial, ¿no? Tú que con lo vasco eres tan así, con la vajilla no eres tan tiquismiquis, ¿o qué? Oh, que está bonita. Si solo lo utilizan para poner cosas para comer, bien. Pues hay unas cosas medio modernas que no cuadran. Yo prefiero prestarle atención a lo que es el género, la comida y la combinación de los sabores. Pues fíjate que a mí no me gusta la morcilla y la verdad es que está muy buena. Igual no la habías probado nunca. Igual no había probado la buena, oye. He hecho un poquito de menos, un puntito más picante, pero me parece muy buena, muy fina, muy buena, muy bien. I can't sleep because they keep on talking. I try and count the days, the days, the days, yeah, keep on talking. I try to eat, my belly keeps on churning. Gotta take Vale, vamos a ver, con cuidado. Os lo he hecho troceadito para que solamente tengáis que picar.
Muy bien. ¿Por qué? Digamos, ¿no? Que esto si no se Atacamos, pasa, ¿eh? sí, Vamos sí. a atacar. Esto no puede... Lo que tienen estas planchas es que hay que comerlo muy rápido porque si no se cuece todo. El único pero, el recipiente de hierro que han traído en el que la chuleta se sigue cocinando y sobre todo cociendo, que es lo que no queremos. Ah, está cortado ya en dados. Sí. Sí, no está cortado entero. Yo también pensaba que estaba... Para mí es un error que la hayan cortado en daditos porque yo creo que ha perdido mucho. No es la manera de sacar una chuleta, sin más. De textura está muy buena, pero no sé por qué me falta un poquito de sabor. ¿Sí? Yo la encuentro muy sabrosa. Yo he pillado un trocito que no tenía nada de sal y el otro un poquito más. Sí, falta sal, es una pena. Estoy de Siempre, ¿no? acuerdo. Hay que poner la carne con la sal al lado. ¿Podría estar un poquito de sal? Un buen chuletón sin sal gorda al lado es una pena. Yo creo que si eres un asador y yo creo que no puedes fallar con la carne. ¿Que le falte la sal? No es ningún fallo. ¿Que le sobre sal? Eso sí sería un fallo. ¿Quién se va a comer el hueso? Pues yo. Dale. Ahí, échate un blues, toca la armónica. Ahí, tac. Venga, que tú eres el vasco puro aquí, vamos. Yo ¿Cómo que puro? soy de muy lejos. Que de pedigrí. Yo, vaya donde vaya, como si es el Igueldo, como si es el Arzac, si me sacan chuleta, el hueso hay que rascar. Canutillo dulce de queso y azafrán. Una torrija caramelizada. Vale. Una goshua. Y un borracho de pacharán braseado. Iker, Pues esto es un bizcocho bastante casero a la vieja usanza. Sí que está emborrachado porque está húmedo y tal, pero el pacharán yo no lo veo por ningún lado. Un jarabe que no sabía endrina y que no sabía pacharán. eso tiene fácil solución, ¿eh? ¿Cómo? Jordi, por favor, Dime. ¿no nos podrás traer un poquito de pacharán Le para echamos por emborrachar encima. un poco el Por bizcocho? supuesto. Vaines. Vale, vale. Madre Bien mía. bañado. Bien bañadito. Ahora yo creo que sí. Vas a ver a pacharán. Y bueno, y así sin quererlo, pues oye, hemos creado una pequeña costumbre para que le vaya mejor. Bueno, ahora lo mejor de todo, la cuenta. Muchas gracias por todo, ¿eh? Gracias. Gracias. Es que ricasco. Gracias. ¿Qué te Vale, Suri. ¿Cuánto creéis que nos va a costar la comida? Ana. 110. Pues yo voy a decir 122. 115. Casi. 116,35. Hemos andado lejos, todos, ahí hemos andado, Por cierto, ¿cómo se dice en catalán? Ha llegado el momento de puntuar. Arribat el momento de puntuar. Pues eso mismo. Os dejo aquí tranquilamente, que hagáis vuestras puntuaciones y yo, con vuestro permiso, voy a hacer las mías. Muy bien. Adeu. Al precio le he puesto un 8 porque yo creo que precio-calidad era muy correcto y estaba muy bien. En menú le he puesto un 6 porque me ha gustado, pero no me ha sorprendido. Al espacio le he dado un 9 pues porque realmente entras, te identificas con que estás en un trocito de Euskadi y está muy bien decorado. Jordi ha hecho un esfuerzo muy grande, lo ha hecho muy bien y aupa Jordi. Con lo que hemos visto hoy de esta cocina, yo no le veo un rival muy fuerte para mí. Si solo hubiera que puntuar lo que es la comida, yo creo que, por lo que he visto ahora mismo, gano de calle. Te hago entrega del sobre con mis valoraciones. Recuerda que de momento este tiene que ser el secreto mejor guardado de la televisión. Cuando llegue el momento podrás abrirlo, pero no antes. ¿De acuerdo? Muy bien. Un placer de haberos tenido, Javi. Muchas gracias. Y que vaya muy bien. Venga. Es que el casco. Vale, adeu. El Txapeldun Egarri suma de momento 110 puntos. El menú ha sido lo menos valorado por los rivales de Jordi. No así la cocina, que se lleva la máxima puntuación.
Nuestra furgoneta surca Barcelona, viento en popa a toda rueda, disfrutando de la que muchos consideran la ciudad más cosmopolita del Mediterráneo. Llega el turno ahora del segundo restaurante de hoy, o d'avui, si lo prefieren. Se trata de La Nardi, el local de Renata Moreira, en el barrio de Sant Antoni. Sus contrincantes ya están a punto de iniciar la ronda de inspección. Qué buena barra de pinchos. Voy a probarlo, ¿eh? Eso tendría que ser un pincho caliente, hecho al momento. Pero si no lo ven, la gente no lo pide, ¿eh? Porque tienes la pizarra y la gente, No. y la gente ya está viendo lo que come el de al lado. Lo suyo es que te lo saques recién hecho para que esté fundidito, calentito, ¿no? Y que se derrita. Tiene ahí la clásica. El pincho, que es la gilda. La gilda. Podríamos decir que es el origen del pincho, ¿no? También. Pues oye, probamos una, ¿no? Sí, sí, yo... Tiene buena pinta. Está perfecta. Correctísimo, buenísima, vamos. Muy bien. Buena materia prima, muy bien hecha. La verdad que un 10 las gildas. Pues mira, yo la verdad que no soy muy de gilda, pero me la he comido. ¿Qué es lo que no te gusta de la gilda? La piparra, aún estoy en ello. A Jordi lo que le pasa es que no es vasco. Ahí se nota la falta de pedigrí. He cumplido como buen catalán. ¿De dónde viene el nombre de Anardi? Anardi es el nombre del caserío de los abuelos de Ollana y a ellos se les conoce como los de Anardi. Me hablaba siempre de los tomates de ahí, que eran increíbles y bueno, yo cuando me probé los tomates, ahí empieza mi pasión por Euskadi. Me gustan muchísimo las sillas que sean todas diferentes. Encuentro que tiene mucha personalidad este sitio. Está muy bien. Sí, es pequeño pero bien aprovechado, ¿eh? Una fusión de vintage vasco. Me gusta Sí. muchísimo esta mesa también. Esa mesa es preciosa. Yo no he hecho en falta ningún Yo no mantel la aquí. tomaría. No, ya está Es vestido. al revés, se tiene que ver. Claro, es que ella sola ya viste. A ver qué tal el banco de madera. Igual es un poquito alto, a mí me cuelgan Después de las una piernas buena y yo comida- soy alta, pero bueno. Yo creo que ahí, para echar unas sobremesas, tiene que estar de maravilla. Renata, para ti tu segunda familia, la de Azpeitia, es muy importante, ¿no? Sí, es como mi segunda casa, es donde paso yo las navidades, donde puedo ir a disfrutar pues, de ese ambiente familiar. Solo han estado, de hecho, una vez aquí. Llegaron de sorpresa y para nosotros fue una ilusión enorme, ¿no? Verles entrar por el restaurante y pues fue maravilloso la experiencia, la verdad que sí. No han visto todo lo que habéis conseguido. No, de eso ya sabía. Cenas. Bueno, hay que solventar eso de que solo hayan venido una vez, ¿eh? Tienen que ver pedazo de restaurante que habéis montado. Lo verán. Muy alargada, ¿eh? Bueno, el espacio que tienes a veces, Sí, ¿no? sí, No, sí. no tienes otra cosa. Pero muy chucuna. El espacio visual que te da hacia afuera también te da un poco de amplitud. Claro. Al no ser cerrada, y eso es de agradecer. No sé si será cómoda para trabajar. Pero bueno, al final te apañas con lo que tienes. Una de tus pasiones es cocinar y otra de tus grandes pasiones es comer, pero creo que tenéis algún truquito por ahí, ¿no? Pues sí, para poder seguir nuestro ritmo con la comida hay que hacer algo. Y por eso estamos con entrenador personal y gracias a ello pues hemos bajado pues más de 20 kilos en 6 meses. La parrilla que será brasa Debe ser piedra volcánica. Sí, piedra Ya. volcánica. no da sabor de carbón No, y así, ¿no? no, para nada. Por eso, a mí, Yo con- para mí una parrilla es sabor a madera. Yo soy partidaria de brasa de verdad, leña, sarmiento y punto pelota. Ya hemos aprendido algo nuevo. Un buen vasco se mide por su capacidad para aguantar las piparras. A esto hay que sumar que algunos cuando dan la brasa solo la dan de verdad, o sea, con madera. Bueno, pues sin ánimo de echar más leña al fuego, vayamos ya para la mesa. ¿Qué tal, chicos? Muy bien. Bienvenidos a mi casa. Bueno, os he traído mis cartas y las he tenido que cortar porque eran tan grandes como las tuyas. Y viendo el resultado, he tenido que hacer algunos cambios de improviso. Yo voy a defender mis cartas grandes. Son unas cartas vascas. Lo de Renata era una chiqui carta. Las especialidades de esta casa son los huevos con crema de idiazábal y crema de trufa. Luego iremos a la tradicional tortilla de bacalao y luego haríamos algo de carne. Una carne de Brasil, la picaña y el meloso, ¿vale? Que es carrillera de ternera, cocinada en vino tinto. Siempre yo en los restaurantes les digo a los chefs que me pongan lo que ellos quieran. Siempre me van a poner lo mejor. Así que por mí, perfecto. Han aceptado la propuesta, pero quieren probar las croquetas de changurro y las de kiwi coxiña. Tú verás cuántas poner. Pues arrancamos.
empezar os dejo un poco de chistorra como aperitivo. Es una chistorra que ha ganado varios premios como mejor de Euskadi y espero que os guste. Y un poco pan de tomate. Venga, ponle bien. Yo la tostaría un poquito más, aquello por hilar fino, ¿no? Un poquito más hecha, pero está muy buena, la calidad de la chistorra se ve que es buena. La encuentro muy fina de sabor, creo que tendría que tener un poquito más de personalidad. Lo que pasa que a veces se consigue cuando lo haces un poquito más. No veo esa chistorra como para ganar premios, tal y como nos la han sacado hoy, por lo menos no la veo. Os traigo las croquetas de changurro y las croquetas brasileñas. Estas de la izquierda son coxinhas, son de pollo, llevan un poquito de pollo y le echamos un poquito de chutney de mango. Y estas son de carne, que se llaman kiwi. Tiene un poquito de queso y un poco de menta, le echáis un poquito de lima para darle un toque, ¿vale? Muy bien. Te aprovecháis. Muy bien, gracias. Ricasco. A mí me gusta. Ahora es un sabor muy diferente a los sabores vascos, ¿no? Eso es evidente. Me ha parecido muy interesante el sabor de la menta con la carne y tal, o sea, interesante. ¿Les llamaríais croquetas? Yo sí. Yo no le llamaría croqueta. Yo croqueta entiendo la bechamel. No a todos los fritos le puedes llamar croqueta, ¿no? Yo lo llamaría lágrima de patata, nunca croqueta. Eso ya sabemos que no le llamaríamos croqueta, pero no podemos explicar un plato que no es parte de su cultura para que entiendan. Decimos que son croquetas, pero quizás nos haya faltado explicar un poco mejor el plato, ¿no? Vamos a probar las de changurro, entonces. Venga. Esta la he visto más cremosa que la de Jordi. A mí me gustan más estas también. A mí me gustó mucho la tuya de sabor, Sí, pero la cremosidad me gusta. de gusto intenso, Bueno, pero a lo mejor le falta más cremosidad de bechamel. Yo creo que las mías, evidentemente, están mejor de todo lo que hemos probado hasta ahora. Que falle huevo frito con trufa y con idiazábal, ¿no? Es una combinación buenísima. No mezclaría idiazábal con trufa. No está malo, pero no quiere decir que la combinación me haya entusiasmado. Para gusto los colores otra vez, pero a mí me ha encantado. Creo que es una combinación ganadora. Y eso de que no combinen, pues no sé. Yo creo que huevos con trufa se ha comido de toda la vida, aquí y en el País Vasco. Se ondo nagoa menbaia, lanik barikamen botata, bizitzeko behar dudana, zaraztuta biopana. Tortilla de bacalao. ¿Qué esto que hacemos? ¿En plan sidrería? ¿Metemos ahí...? Venga, ¿no? ¿Veréis? Venga. Hala, pues. Estupenda. Yo por mí también, perfecta. Nada que decir. Vale la pena venir para comer tortilla de bacalao. Si tú ves a una cocinera brasileña haciendo una tortilla de bacalao, no te esperas que la vaya a hacer tan bien. Nada que envidiar a ninguna de las tortillas de bacalao que me haya comido yo hasta ahora. Renata, la tortilla de bacalao todo un éxito. Me han dicho que incluso mejor que en una sidrería. Vamos. ¡Hala! Para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha, na ponta ela fica, ela quica, ela para. Trava, ela abre, ela fecha, na ponta ela fica, ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha, na ponta ela fica. Pra todas as novinhas. Meloso de ternera con puré de patata. Puta safada, pras mais sapequinha, ela quica, ela trava. Para. ¿Merecido el nombre que tiene?
Le falta un poquito de melosidad. Yo creo que meloso está. Sí que es verdad que no tiene ese punto de que se te peguen los labios, ¿vale? Pero eso es gelatina. Y una cosa es gelatinoso y otra cosa es meloso. Yo creo que Ana ha confundido, ha mezclado conceptos. Bueno, ellos dicen que meloso y gelatinoso es diferente. Mira, lo estudiaré con mi marido, que es lingüista, esta noche mismo. Cuidado, chicos, que está muy caliente. Y aquí os dejo el último plato, la picaña, que es un corte brasileño. Y ponemos como acompañamiento chips de yuca. Le echamos un poquito de crema de idiazábal. Y farofa, que es harina de yuca, que la hacemos un pelín con cebolla y chistorra. Son, para entendernos aquí, parecido a las migas. Que aprovechen. Muchas gracias. They don't wanna feed me with you, no, no. They ought to tend to their business, oh, and I'll tend to mine. ¿Qué os parece? ¿Qué tal está la carne? Pues a mí la carne me ha gustado mucho y ni siquiera la he pasado, porque yo he visto el punto y ya me va bien. Y está suave, está tierna. Parece que te estés comiendo un jamón ibérico, con intensidad de sabor, ¿eh? Es diferente a como solemos comer el chuletón, ¿no? Pero está muy buena. No conocía la picaña y la verdad que me ha sorprendido mucho. Y para finalizar, chicos, los postres. Nuestra versión del cheesecake, que es galleta rota, helado de queso idiazábal y una mermelada de arándanos, y el chocolate, aceite y sal. Es muy curioso lo del nombre que le han puesto, ¿no? Euskal Cheesecake, pero hay que verlo escrito en la carta, ¿no? Que no es CS en inglés, sino cheese, TXIS. ¿Y en euskera? En euskera hacer un cheese Ikea es ir a hacer pipí, ¿no? Entonces, Claro, entonces sí, pero Euskal Cheesecake, no, o sea, queda muy... Pero bueno, suena bien. Está gracioso el nombre, la verdad, está curioso. Me han dicho eso del cheese y he estado todo el rato mientras comía el helado pensando en el pis y ya no tiene tanta gracia. A mí en general los postres no me gustan porque no me gusta lo dulce y este me encanta porque sabe a queso. Bueno, chicos, ¿qué tal? Ya ha llegado el momento de pagar la cuenta. Todo muy bien. Chao. Muchas gracias. ¿Cuánto creéis que nos va a costar la comida? 90. 129. 107. Has estado fino, ¿eh? 108,80. Coño. Casi. Dios. ¿Qué me debéis? Vuelves a pagar la comida, muy bien. Tirando un poquito de arriba y bajando un poquito de aquí, tirando y quitando, he soltado esa cifra y mira, ha salido. Relación calidad-precio muy bien. ¿Sabéis lo que toca ahora? Tenim de fer les puntuacions. Les puntuacions. Yo no lo hubiese dicho mejor. Así que hacer vuestras puntuaciones, nos vemos luego. Adeu. Opa. Al precio un 8 porque pensaba que la cuenta iba a subir más y la verdad es que me ha parecido barato. El espacio le he puesto un 7 porque lo he encontrado muy original y con mucha personalidad. Al menú le he dado un 9 porque creo que es una cosa pensada, trabajada. La materia prima es muy buena y creo que hay mucho cariño ahí atrás. Renata recibe el sobre con las puntuaciones del nostre presentador. El Anardi acumula provisionalmente 115 puntos, situándose en primer lugar. La cocina queda en la parte más baja de la tabla, al contrario que el menú, que se hace con la máxima nota. Vou fazendo amor, ela amarra
Y seguimos recorriendo la capital de Cataluña en busca de lo más granado de nuestra restauración. Nos vamos ahora hasta el barrio del Ensample, donde se encuentra el negocio de Ana López, un establecimiento que tiene el nombre de uno de nuestros montes más famosos, el Igueldo. En el local ya está todo preparado para que comience la prueba del algodón. I was born by the river in a little... ¿Os habéis dado cuenta que tiene unas mesas de servicio? Desde la entrada hasta aquí está muy Se bien ve que el pensado, ¿no? servicio aquí estará muy bien cuidado. La mesa está impecable, ¿eh? Cuidado al detalle, estará ahí súper planchado y todo. Es muy sobrio, muy sereno y muy acogedor. Ana, tú has estudiado empresariales, pero un poquito obligada. Cuéntame cómo es eso. Cuando ya tenía 16, 17 yo ya sabía que quería ser cocinera, pero ellos, pues para un padre que una hija se ponga a pelar patatas, pues no era lo que querían o lo que se imaginaban, con lo cual pues me dijeron que tenía que estudiar una carrera y cuando acabé ya me fui a viajar un poco, a aprender idiomas y poder trabajar de lo mío. Para eso me fui a Chicago y a París y a la vuelta ya empecé con el curso de cocina. Quizás un poco apretado. Sí, a las mesas ¿Dónde están se muy juntan las mesas? muy juntas. Hombre, prefiero si hay un poquito más de distancia. Se escuchará, ¿no? Las conversaciones uno al lado de otro ahí. Y mira cómo me gusta la cocina a la vista. Sí. ¿La cocina vasca aquí tiene influencia? La cocina vasca aquí gusta muchísimo, es una garantía y hay que estar a la altura, con lo cual también es una presión. No puedes dar mal de comer. Si tienes un restaurante de cocina vasca, lo tienes que hacer bien. Toma ya. Oh, mira qué parrilla. Si yo tuviera esta parrilla sería muy feliz. Para mí eso es una parrilla perfecta. Envidia pura. Pues yo aquí estaría súper contenta cocinando y mirando a la gente comer y disfrutar aquí, ¿no? Aquí pues Eres una controlar casi cotilla, tú eres todo el... una cotilla, A mí tienes que verlo todo. Claro, Aquí claro. lo bueno es que ya les ves las caras, ¿no? Que si a un cliente no le gusta la comida, también lo ves. ¿Cómo crees que va a ser tu paso por Juego de Cartas? Mi objetivo es que haya más gente en el País Vasco que nos conozca y que cuando vengan por aquí pues nos vengan a visitar y les recibiremos con los brazos abiertos. En el fondo... Qué bien huele. Exactamente, eso es un fondo. Esto es la base de todo. Con lo que he visto, espero comer rico, Goshua. Enseguida nos lo cuentas, Renata. De momento, el Igueldo parece que ha causado muy buena impresión, sobre todo lo de la cocina con vistas. Pues nada, sentémonos ya a comer, a pesar de que puedan escuchar nuestra conversación los de la mesa de al lado. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estamos? Hola, Ana. Os voy a dar las cartas. Este es un dibujo de un hijo de Chillida y nuestras cartas, quien quiera, se las puede llevar. Gracias. Os voy a recomendar las alcachofas con el foie y los chipirones en su tinta, el clásico, y luego me gustaría que probarais un cogote de merluza. Aquí hay muchos buques insignias. Está el changurro, está el cogote, está la sopa de pescado. En una carta vasca que se precie, los platos que tenía yo creo que son de los que tienen que aparecer. Estos son los aperitivos de la casa. Empezamos con un paté de ciervo y pistachos con un chutney de ciruela y vainilla. Estos son nuestras chistorras con salsa de mostaza y miel. Llevamos 10 años sirviéndolas todos los días, nunca han fallado. Y os dedico unas croquetas de gallina, las mías, que espero que os gusten. My woman's gone, my rent's overdue and I'm hungry. And they fixin' to throw... Pues yo entre el changurro de ayer y la de hoy, complicado. Pero igual me quedo con esta. Hay cosas que me gustan más en otras casas que en la mía. Oye, me quedo con esta. Pues yo me quedo con la de Renata, con la de changurro. En el tema de las croquetas hay mucha competencia. Ya veo que las mías se han quedado fuera. Hay que decir también que todavía falta por probar las mías, o sea que aquí todavía no está nada ni dicho ni resuelto. ¿Que atacamos la chistorra o qué? Vamos a darle. Venga. Venga. Oye, por sorprendente, ¿no? Está muy bueno, me ha gustado. Con lo purista que soy.
Y eso no quiere decir que yo no siga siendo purista, pero si la chistorra está buena y me ha convencido porque la han hecho muy bien. Everybody loves to cha-cha-cha. Little children like to cha-cha-cha. They like to cha-cha-cha. They like to cha-cha-cha. Ooh, everybody likes to cha-cha-cha. Took my baby to the hop last night, and what to my surprise, Vamos a continuar con unas alcachofas con foie. Os he puesto una ración dividida en 4, ¿vale? Todo lo emplatan así. Me he quedado muerta. Yo nunca había estado en un restaurante que lo hicieran así. Y realmente el servicio que dan es espectacular. La alcachofa está hecha a la brasa, ¿eh? Tiene ahí el marcado, Sí. el marcado. Está salado. Yo para mí le sobra la salsa. El plato habría estado redondo si la salsa no hubiera estado tan salada. ¿Y eso qué es? Los copos estos transparentes, no sé, Parece Una, huevo. una sal. ¿No os parece yema de huevo así? pero no porque es muy transparente. A mí me ha recordado a yema de huevo, ¿no? Es yema de huevo, pero ¿cómo? Están pilladísimos que no saben lo que es lo amarillo de las alcachofas. A ver si lo adivinan. Bueno, chicos, continuamos con chipirones en su tinta, todo un clásico, ya sabéis. Yo recomiendo comer primero el chipirón y luego poneros un poquito de arroz en la salsa que sobra y mezclarlo con la salsita, ¿vale? Muy bien, Ana, nos tenéis locos con uno de los componentes del plato que nos habéis sacado antes. Dime. Esa especie, no sabemos si gelatina, ¿qué es eso? Es yema de huevo, la curamos durante 3 días con sal y azúcar en crudo y luego la rallamos. Iker siempre tiene algún comentario de los platos y él todo lo sabe y tal, pero en este caso la que ha adivinado lo más difícil y que ha dicho que era yema de huevo he sido yo. Está para mí impresionante. Me encanta. A lo mejor el arroz un punto duro, pero por lo demás perfecto. Aquí en Cataluña el arroz nos gusta un poquito más hecho. A mí me gusta un poquito más tieso, o sea que para mí estaba correctísimo. Y encima un detalle, cosa que ahora muchos no se toman el trabajo de rellenarlos. No está relleno con el clásico huevo duro, jamón, cebollita y tal, pero estaba relleno y estaba muy bueno. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Yo creo que tienen buena cara, ¿no? Parece que están contentos. Yo creo que sí. A ver, yo veo a Iker sonreír un poco comiendo, que eso es todo un logro, ¿eh? Whether you're coming by bus or train, shade though is hating cause they're going insane. I'm talking about the $1 million party to the nickel and dime. Another motherfucker, you're committing a crime. Let's roll. Let's roll. I say, get turned up, get out of control. Este es un cogote de merluza a la brasa. Es para 2, lo voy a dividir en 4. Pero para 2 del norte. Realmente tienen que ser 2 chicarrones. O yo lo hago un poquito más grande. Está buenísima, o sea, el punto es impresionante. Yo lo único, para mí, un poquito más de sal sí le echaría. Y yo solo por poner un pero, a la donostiarra igual le falta un poquito de alegría de vinagre. A mí me gusta mucho el vinagre, también hay que decir, ¿eh? Para mí no le faltaba, no he echado de menos el vinagre ahí para nada. Hacéis un componente perfecto. Ella salada, tú avinagrado. Hombre, avinagrado. Alegre. Alegre. No avinagrado, alegre. Entonces les ponemos un soufflé de queso y a la vez 4 muestras de sorbete de limón. Ah, perfecto, buenísimo. Madre mía. El soufflé
Yo creo que es el mejor soufflé que me he comido en mi vida. Ese soufflé era un plato de estrella Michelin. Ha sido la guinda de la comida. Lo peor de la comida. Gracias. Jordi, ¿cuánto nos va a costar la comida? Diría que unos 210. Para mí, 160. 154. 135,30. Muy alejado de la cifra que tú has dado. Al hacer raciones individuales, pues eso es lo que me ha despistado. Yo creo que está muy bien. Hemos comido increíble. Espectacular, calidad-precio, impresionante. Se puede permitir a alguien venir aquí y comer esa calidad y no decir ni mu. Ya sabéis lo que toca. Puntuar, así que nos vemos luego. Venga. Muy bien. Adeu. Al espacio un 7 porque habían mesas muy juntas unas de otras. Al servicio le he puesto un 10 porque para mí siempre ha sido un punto muy fuerte del Igeldo, algo a destacar. Al menú le he puesto un 9 y no un 10 porque un 10 siempre sería la perfección y yo creo que siempre nos podemos superar. Pues yo creo que el Igeldo, de momento, tiene todas las papeletas para poder ganar. Hay que probar la cocina del vasco. Vamos a ver qué pasa en mi casa. Javi entrega a Ana el sobre con el seus punts. Por ahora el Igeldo tiene 128 puntos, por lo que se coloca en primera posición. El espacio y la cocina han sido lo menos votado. Algo mejor valorados han resultado el servicio y el precio, que obtienen las puntuaciones más altas. Si algo nos está quedando claro con este programa es que la cocina vasca tiene muy buena venta en Barcelona y la tendencia parece ir en aumento. Veamos qué ocurre con nuestro último participante de hoy. Llegó el momento del Bertso Taberna, el local de Iker Amas, en el barrio de Gracia, donde en unos instantes sus rivales van a entrar hasta la cocina. Nunca mejor dicho. Da la impresión que estoy en lo viejo de San Sebastián. Me ha venido a la cabeza una esquerri taberna, un esquerrio... A ver, ¿cómo es? Es rico. Vale. A ver si es 100% vasco todo esto. Ravioli. Ravioli. Es de changurro, pero ravioli le vamos a meter caña ahí, que es pasta. Ravioli con changurro no me cuadra mucho, ¿no? ¿Por qué decide un donostiarra montar un restaurante de cocina vasca en Barcelona? Capté que había mucho intrusismo. Un intrusismo y a la vez un desprestigio de la cocina vasca. Por ejemplo, viene la gente de fuera a Barcelona, se mete en un vasco y está comiendo de todo menos vasco. Entonces, yo creo que había que dar un golpe sobre la mesa y montar algo auténtico. A ver qué hay por aquí. Una decoración sencilla, pero bueno, con personalidad, como es Killer. Ay, como es el Iker. Sí que me imaginaba encontrar un lugar así como que muy vasco, pero a lo mejor me esperaba que fuera algo más cuidado, ¿no? No tienes vista a la calle, no entra luz natural, estamos un poco encerrados, la luz no acaba de ser... Yo creo que si le tiene que dar una vuelta. Comería en la barra. Yo también. Es un comedor para renovarlo, ¿no? A veces tampoco hace falta gastarse mucho dinero. Muy acogedor, la verdad es que no lo era. Que, joder, estás al final en unos locales que muchas veces no es el local de tu vida, sino que es el que te has podido permitir. Sí. Pero crees en tu idea, crees en tu proyecto, crees en tu filosofía, ¿no? Y la mantienes, entonces que veas que poco a poco se va consolidando, aunque cuesta muchísimo, pero que veas que se va consolidando, pues es motivo de orgullo, ¿no? Entonces... Una chiqui cocina. Una chiqui cocina. Hace todos estos platos. Aquí, si de esa cocina salen todos estos platos, chapo. A ver, el Iker es el más vasco de todos, ¿no? ¿Dónde está la parrilla de verdad? Esto sí, que no me lo puedo creer, que no haya parrilla. Tenemos duda, no sabemos muy bien dónde hace la chuleta. Y la baldosa
Tiene gracias de cocina de los años 60. Es vintage. Es vintage. Ahora está de cocina moda, vintage. oye. Y los fuegos, claro, es que es todo muy antiguo, ¿eh? O sea, Yo creo que hay que regalar algo de pintura, ¿no? Para el comedor y para el techo vamos a también, venir ¿no? una semana aquí, una brigada y ayudarle. Ayudarle, ¿no? Pintar ahí un poquito. Los cuatro estamos haciendo buenas migas. La verdad es que cuando acabe este programa de juego de cartas, haremos nuestro programa de juego de brochas. Así nos gusta, Jordi, que ayudes a tu amigo Killer, digo Iker, ese cocinero que es la reserva espiritual de la gastronomía vascongada. ¿Qué tal, chicos? Muy bien. Os voy a dar las cartas para que les echéis un ojo, que yo tengo algo ya pensado. Para el tema comparativo, chistorra y croqueta tiene que caer, ¿no? Ajá. Con una tosta de anguila ahumada. Oh, qué bueno. Luego seguirá un ravioli relleno de changurro con crema y diazábal. ¿El raviol es vasco? El changurro es vasco, el formato no es vasco, pero el contenido sí. Y luego yo seguiría con unas almejas en salsa verde, que no ha aparecido por ningún lado la salsa verde. Y luego un poquito de marmitaco. Bueno, nosotros tenemos a la intriga de dónde haces la chuleta. Yo creo que queremos probar un poco de Pues chuleta, sí, a mí ¿no? me encantaría probarla. ¿A que sí? Pongo un poquito menos de marmitaco y echamos chuletón, ¿o qué? Perfecto. Perfecto. Todo lo que nos ha recomendado me ha gustado muchísimo. Bueno, aquí tenéis un poquito unos aperitivitos. Ignacio, Donostiarra de Pro, mano derecha. Me va a ayudar a echar el servicio aquí un poquito, ¿vale? Nos ha sacado ahí todo en un plato. No sé, eso es muy típico así, ¿no? Yo creo que va muy acorde con su casa. Pero como tenía ahí el pincho de anguila y cosas más refinadas, a lo mejor he echado de menos una presentación más curiosa, como eran los platos. Está muy buena la bechamel para mí. Muy rica. Está cremosita, pero me falta más condimento. Que le hubiera puesto un poquito más de tropezón de bacalao, hubiera quedado perfecta. Qué poco tropiezo. Esto no la sabe. Pero porque está bien trabajada, se deshace mucho el bacalao. Un sabor de la hostia. Jordi, de todas las croquetas que hemos probado hasta el momento, ¿con cuál te quedarías? Pues de momento me sigo quedando con la de Renata. Sigo quedando con las de Ana. Pues yo me quedo con la de Renata de changurro, quizá un poquito más grande de tamaño. La croquetera. La croquetera. Ahora solo voy a vender croquetas de changurro, las mejores de Barcelona, las mejores croquetas que las croquetas del Vasco. ¿Seguimos con la chistorra? Oye, y una buena chistorra con un poco de sidra, ¿no? Ole. Olé. La siguiente, tu Renata. Sí, pero luego cuando acabemos bailarás samba. Venga. A mí lo de bailar me encanta, cualquier cosa, así que he aceptado el reto. ¿Qué tal está la chistorra? Para mí, impecable. Está tostadita, la calidad es muy buena, no tiene demasiada grasa. Está muy rica, a mí también me ha gustado mucho, perfecta. Es una chistorra buenísima, mejor que la mía. De campeonato, esta sí que era de campeonato. ¿Qué tal está, Jordi? Un poquito más de anguila hubiera quedado perfecto. Si es un pincho de anguila, tienes que notar la anguila y aquí pasa un poco desapercibida porque es que realmente hay muy poquita. La verdad que había que buscar mucho la anguila. Iker, vasco, pero poco bacalao y poca anguila. Bueno, chicos, aquí viene el ravioli, consiste en changurrito y la base es una crema de queso y diazábal que hacemos nosotros y el membrillito. Podemos mezclar los sabores. ¿Este tiene suficiente changurro? Para mí sí que tiene changurro, pero no le hubiera llamado ravioli. Ravioli te imaginas que es la pasta italiana rellena y bueno, es otro concepto. Resulta que ravioli era chino, era una pasta wonton y no lo esperábamos así, ¿no? Ni que estuviera frito, ni que tuviera esta forma. Para mí esto era un farcellet de changurro.
unas almejitas en salsa verde. A ver qué os parece esto. Uno de los buques insignia de la cocina vasca. ¿Ha dejado Iker el listón alto? Pues para mí, como la tortilla de bacalao de Renata. Impecable. Estoy totalmente de acuerdo, está perfecta, la salsa bien ligada y la almeja de mucha calidad. La almeja de calidad y la salsa está muy bien hecha. Pues todavía queda lo mejor entonces, ¿eh? Hombre, Para aquí mí, ese sin duda. refrito. Venga, va. Al ataque. Oye, va el platito este, que ahora viene el No, marmitaco. hombre, ¿Cómo que no? Como me quites la salsa, te pongo un 0 por el servicio, ¿eh? Bueno, vale, tranquila, joder. ¿Cómo estamos hoy? A mí la salsita no me la quita nadie. Me dice, "Ay, como te lo lleves, un 0 en el servicio". Es así, para septiembre. A septiembre. Bueno, chiquets, a ver aquí el marmitaco de Bilbao, que somos de Donosti. ¿Os servís vosotros? Perfecto. Con una cucharita. Tenemos. Yo estoy acostumbrado, bueno, a que el servicio sea pues un camarero a lo mejor más uniformado o más, no sé cómo decirlo, ¿no? Más formal. ¿Qué tal está el marmitaco? A mí me gustaría que la patata estuviera un poquito más hecha, más blandita. Yo lo que sí que haría el bonito un pelín menos. A mí me gusta todavía un poquito más crudito. Sí, es verdad, está demasiado hecho. Yo aprendí a comer marmitaco en Arzac y vamos, el atún o el bonito se echaba fuera del fuego. Mira qué arte. Ah, muy bien. Muy bien. Igual he escanciado yo más sidras porque yo llevo muchos más años que hay aquí, pero lo ha hecho súper bien. Ahora ya sabéis, solo queda la samba. A mí no me mires, ¿eh? Clap your hands and you swing out, boy. Stomp your feet, you swing out, boy. Do a bump and you swing out, boy. Rock a little bit, beat it out, make it up. Bueno, queríamos probar la chuleta. Teníamos claro. un poquito de curiosidad, ¿no? Ajá. Pues ahí, echadita, unos pimientitos del piquillo, así que están bestiales. Do a bump and you swing out, boy. Rock a little bit, beat it out, make it up. Everybody's happy when you do the job. Que se pueda sacar todo eso de esta cocina, aunque no tenga parrilla, para mí es un arte. Yo la encuentro muy buena, pero bueno, he hecho faltar una brasa. Lo único que me ha decepcionado un poco, porque el chuletón para mí necesita brasa. Y si no tienes brasa, mejor no poner chuletón. A ver, un poquito de idiazabal con membrillo y nueces. Un clásico, así para acabar. Venga, el último empujón, ¿vale? Venga. Nariz de hecho. que sí. Hombre, Venga, pa' ahí. ¿Qué opinas? Que tendrían que estar cortados unos cachos así más gordos, ¿no? Están muy finitos. Parece un queso loncha. Yo idiazabal loncha no lo he visto todavía. Bueno, Ana, ahora solo nos queda la samba. No, por favor. Lo prometido es deuda, ¿eh? Te sigo, ¿eh? Venga, hay que bailar esto. Venga. ¿Riquitilla o samba? ¿En qué quedamos? Los dos. Me lo he pasado bomba bailando la samba. Al final había que hacer al vasco bailar samba en su casa. Samba, que no. Lo de Iker era chiquito de la calzada. Os traigo la dolorosa. Es que ricasco. Renata, ¿cuánto nos va a costar la comida? 180. 168. 142. 214,80. Me parece muy caro. Un sitio tan informal y sin mantel que te cobren 53 euros
es desorbitado. Últimas puntuaciones. Tened en cuenta que la próxima vez que nos veamos será para poner las cartas sobre la tabla. Es sobra. Las cartas sobre la tabla. Sobra la tabla. Está visto que el catalán no lo veo, ¿eh? Venga, que nos vemos. Adeu. Agur. Al espacio le he dado un 4 porque el comedor, aparte de que es pequeño, le hace falta una reforma urgente. A la cocina le he puesto un 5 porque yo creo que por mucho que no puedas hacer inversiones y todo, yo creo que siempre puedes tener las cosas más cuidadas y más curiosas. El menú le he puesto un 9 y no le he puesto un 10 porque no hay brasas, pero si no le hubiera puesto un 10. Iker recibe el sobre secreto de Javi. De momento, lo único que podemos adelantar es que su local ha obtenido 90 puntos, lo que lo coloca en último lugar. La cocina suspende, siendo la categoría menos votada. Sobresale, en cambio, el menú, que ha conseguido, y con diferencia, la nota más alta. Da igual que estemos en Cataluña o en Euskal Herria. La verdad siempre acaba dando con nosotros. Por eso lo mejor es hacerle frente y no dudar nunca en poner las cartas sobre la mesa. Buena tarde. Buena tarde. Buena tarde. Buena tarde. Restauradoras y restauradores, el equipo del programa se lleva de esta experiencia muy buen sabor de boca. Pase lo que pase ahora, me gustaría que nada nos amargara el recuerdo tan grato que habéis dejado en nosotros. Ana, tú has trabajado con profesionales de una gran valía, pero está claro que a todo lo aprendido le has sabido sumar tu particular y elegante forma de entender la restauración. Iker, no sé cómo te hubiese ido como fotógrafo, pero me alegro de que cambiaras de rumbo profesional. Nadie puede dudar de tu gran contribución a la hora de mejorar la imagen de nuestra cocina fuera de Euskal Herria. Jordi, al igual que ocurre en la vida, también en la hostelería, el primer amor deja siempre una huella imborrable. Es evidente que la pasión que sientes hacia nuestra cocina sigue tan viva en ti como hace 20 años. Renata, la cocina es un arte y por eso uno vuelca en ella su personalidad. Sin conocerte, solo probando tus platos, sabría que hay detrás de ellos una persona arriesgada, comunicativa y tremendamente generosa. Jordi, puedes mirar tu puntuación. ¿Cuánto has sacado? 110. ¿Qué te parece? Pues muy bien. ¿Quién dirías que es la persona que peor te ha valorado? Pues creo que Ana. Efectivamente ha sido Ana. Ana, ¿cuánto le has dado a Jordi en la categoría de espacio? 6. Un 5. Un 5. ¿Por qué un 5? Porque hay muchas cosas que me parecieron un poco artificiales y no vi la personalidad de Jordi en el restaurante, no la vi. En esta misma categoría, Iker le ha dado un 9. ¿Cómo explicas esa diferencia de criterios? Para gustos los colores. Los gustos en la decoración, no sé, cada uno los tiene de una manera. Jordi, ¿consideras que Ana ha sido demasiado exigente con tu negocio? Lo respeto. De hecho, el restaurante es totalmente diferente, entonces es una cuestión de gustos. Iker te ha puesto un 9 en el espacio, pero también te ha puesto otro 9 en la cocina. Yo sé que a Iker le encanta la cocina y es un cocinero profesional. Puede ser que en esa cocina pues, se viera bastante retratado, ¿no? A la hora de poder trabajar con una cocina así. Y porque no hay una perfección, si no, ahí va el 10. Gracias. Dar puntuaciones tan altas el primer día sin tener referencias, pues también es raro, pero... Iker, puedes mirar tus puntuaciones. 90. Esto te pone en segunda posición. ¿Quién crees que es la persona que peor te ha valorado? Renata, quizás. Ha sido Jordi. ¿Qué te parece? Más teniendo en cuenta que tú has sido la persona que mejor le ha puntuado a él. Cada uno tiene su criterio y sus razones tendrá. Jordi, ¿cuánto le has dado a Iker en la categoría de espacio? Si no recuerdo mal, un 5.
Un 4. ¿Por qué ese suspenso? Hay mucho que mejorar, evidentemente. Para mí es muy importante el tema de decoración, para mí es muy importante el tema de limpieza. ¿Consideras que el local de Iker no está limpio? Podríamos decir que puede estar mejor. Una cosa es viejo y otro sucio. Ha habido un malentendido y yo no he querido decir sucio, ¿eh? Pido perdón. Iker, ¿cuánto crees que te ha puesto Ana en la categoría de cocina? Pues un 5 raspado. Un 4. En el restaurante de Iker hay mucha diferencia, mucho contraste entre lo bien que se come y el local. Me considero un superviviente porque venimos de unas circunstancias muy graves, como que te han cerrado un local y de repente te encuentras con que alguien te brinda la oportunidad de cederte un local y ya veremos cómo se iría desarrollando el tema económico, ¿no? Sobrevivir a eso y encima dar bien de comer y todavía estar hoy día en pie es más que un regalo. Entonces... ¿Algo que decir? Que lo siento mucho, que no te lo esperaba. Ana, ¿cuánto le has dado a Iker en la categoría de menú? Un 9. Efectivamente. Creo que se lo merece. No le he dado un 10 porque no tenía brasa, que si no le hubiera puesto un 10. ¿Sorprendido? No. Era mi fuerte, lo sabía. ¿Cuánto crees que te ha puesto Renata en la categoría de menú? Un 8 mínimo. Otro 9. Es con mucha diferencia la categoría en la que más puntuación has obtenido. Muchas gracias. Muy satisfecho. Sí, pero lo tienes que cuidar más y yo te echo un cable si hace falta, ¿eh? Y ya iré ahí a ayudarte. Muchas gracias. Renata, puedes mirar tus puntos. 115. De momento, eso te pone en primera posición. ¿Esperabas a estas alturas estar en primera posición? No. Uno de tus compañeros te ha puesto 9 en todas las categorías, menos en una de ellas que te ha puesto un 8. Iker. Efectivamente. Porque él es muy generoso con la gente, yo creo que él intenta valorar otras cosas. Ana, ¿cuánto le has dado a Renata en la categoría de servicio? Yo en servicio he dado un 6 a todos porque no se podía ver en ningún caso qué servicio tenían, con las cámaras, con todo. Y yo ya he dicho que no puntuaba el servicio. Tus compañeros en esta misma categoría le han dado un 8 y un 9. Las cosas del servicio para mí es cómo está la mesa, el mantel, el cubierto que se te pone. Y yo creo que en este caso se podía valorar perfectamente nuestras mesas, lo que se nos ha puesto, sal, aceite, eso es el servicio. ¿Entiendes entonces que no te mereces un 6 por parte de Ana? En realidad no ha votado, no lo ha valorado, ¿no? ¿Y estás conforme con ese criterio? No. ¿Crees que ha podido ser una estrategia? Prefiero pensar que no. Nada que ver con estrategias. Si no lo quiero valorar, ¿qué hago? ¿Doy un 5? No, un 5 es demasiado poco, pues pongo un 6. Ana, puedes mirar tu puntuación. Wow. Qué barbaridad. 128. Me siento fatal ahora de haber puntuado. De momento te pones en cabeza y además con una puntuación muy alta. ¿Lo esperabas? No. Respecto a Iker, tienes una diferencia de 38 puntos. Ya, pues eso no me está sentando bien. Porque Iker, la comida para mí es mejor que en mi restaurante, entonces. O diferente, no sé. No diría mejor en ninguno que en otro, pero cada uno tiene su estilo, pero... Hay una cosa que no se puede valorar de Iker, que es su valor añadido, que es su valor humano. Sí, desde luego. Nos ha apuntado a todos altísimo. ¿Emocionado? Hombre, claro, por supuesto. Detrás de cada proyecto hay un montón de trabajo, hay un montón de ilusión, hay un montón de decepciones. El que no lo pasa no lo sabe. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo? Que Jordi se está emocionando más que tú. Todos hemos pasado malos momentos y no es fácil. No vamos a empezar a llorar todos aquí. Vamos a armar aquí la...
Nada, hombre. Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad, por haberme puntuado tan bien. Uno de tus compañeros te ha dado 2 dieces. ¿Quién dirías que es? Pues por lo que estoy viendo, Iker. ¿No? Mira a tu izquierda. Mira, nada. Iker te ha dado todo 9s. En todas las categorías. Muchas gracias, Iker. Es lo que hay. Ha sido muy generoso con todos y gracias. Nos ha dado una lección. Esto de momento te pone en primera posición. Aún así, es evidente que no hay nada decidido aún. Podéis abrir el sobre con mis puntuaciones. Por favor, no las comentéis entre vosotros hasta el final. Yo os veo dentro de un rato en el restaurante ganador. Suerte a todos y gero arte. Me he emocionado porque me he puesto en el sitio de Iker, ¿no? Sé de sobra que en el local tengo que hacer cambios, pero de momento me quedo con la nota que he sacado en el menú. Muy satisfecho. Yo estoy segura de que mi familia va a estar muy orgullosa cuando vean el programa, estoy segura de que sí. Llegados a este punto, pues sí, pues claro, me encantaría ganar, pero me gustaría que ganaran también los otros 3. El restaurante Igeldo va en cabeza, seguido de la Nardi, el Txapeldun Egarri y el Bertso Taberna. Una clasificación que puede o no coincidir con la definitiva. Para saberlo, habremos de esperar todavía una miqueta más. Nuestros participantes disfrutan del último viaje en la furgoneta, aunque quizá disfrutar no sea la palabra del todo adecuada. Y es que a pesar de que las puntuaciones parecen muy definidas, todos saben que la vida está llena de sorpresas. Yo creo que era un reto hacer un programa de restaurantes vascos en Barcelona porque lo van a ver en el País Vasco y ahí realmente se come muy bien, no hay ningún sitio donde se coma mal. Y para poder comprobar lo que dice Ana, estaría bien que vayamos ahí nosotros a Euskadi y nos pegamos ahí un homenaje. Nos haces una ruta, ¿no? Voy a hacer una rutita, claro que sí. ¿Quién creéis que va a ganar? Ana. Yo creo que Ana. En general, las mejores puntuaciones se las he dado a Renata porque por un conjunto de cosas. Oye, si gana Ana, bailaremos toda la samba ahí, ¿no? Delante de su local. Hombre. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Venga, Ana, cara de samba. El restaurante Igeldo, por dejar tan alto el pabellón de nuestra cocina en la capital catalana, es el ganador del juego de cartas de hoy. ¡Felicitacions! Ana, sorionak. Muchas gracias. Es de los dos, ¿eh? Sí, os hago entrega del sobre con el premio de 2.000 euros como ganadores de juego de cartas. Muchísimas gracias. No me lo esperaba, ha sido una experiencia diferente y en la vida pues todo lo nuevo está muy bien. Hoy he coincidido plenamente con los concursantes. Todos hemos decidido dar nuestra mejor puntuación al Igeldo. Me voy muy satisfecho de Barcelona tras comprobar la gran calidad que tiene aquí nuestra cocina. Marc, la verdad que no me podía ir de Barcelona sin darte un abrazo, sin dar un abrazo al presentador de Joc de Cartes en TV3. Primero. El primero. Es que si vienes aquí y no me dices nada, o sea, si me tengo que enterar por Twitter, me cabreo. Yo no sé, pero dijeron que eras mi clon.
Yo veo que tú eres más alto, yo soy más ancho. Un poquito, ¿eh? Más barba. Más barba, te dejo las gafas. A ver. Bueno, cuéntame. Bueno. ¿Qué tal por Barcelona? ¿Qué tal, Javi? ¿Todo bien? Estoy igual, ¿eh? Igual. Yo, de todas formas, como buen vasco, como buen jugador de mus, yo te voy a lanzar un órdago. Hemos venido a tu casa. Sí. Nos tenéis que devolver la visita. ¿Para cuándo? Ah, eso... Nosotros hemos hecho ya segunda temporada, tendrá que ser en la tercera. Ya tienes una excusa para hacerla. Yo la hago, yo me vengo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Hacéis pan con tomate allí o algo? ¿Pan No, pero para ti te lo hacemos. Sí? Sí. Para mí es lo que haga falta. Fet. Ja hi pots comptar, eh? Sí, sí.